Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre comportamiento, empezando por su idea principal. La idea principal es que hay una situación o un estímulo que provocan un resultado o una respuesta. En este caso podemos ver una serie de ejemplos. En la pantalla vemos que la situación estímulo café provoca un resultado o una respuesta que es fumar. También vemos que la situación ir al trabajo puede provocar el resultado o la respuesta estrés. Y también un último ejemplo en el que vemos cómo la situación viajar puede crear ilusión, aunque también es cierto que si tienes, por ejemplo, miedo al avión, ese viaje en avión puede crear miedo, perdón. Aquí la idea principal es que hay una serie de asociaciones donde se enlazan una situación o estímulo y con un resultado o respuesta. Vamos a hablar del fracaso y del éxito. En estos casos, en ambos casos, el fracaso y el éxito son comportamientos muy diferentes, son como las situaciones antagonistas, ¿vale? En el fracaso ha habido una serie de comportamientos que son diferentes a los del éxito. Cuando estamos en una situación de fracaso, vemos una situación de oportunidad, la vemos como miedo. El trabajo duro lo podemos ver como estrés, ¿vale? Y el scroll que está tan de moda, se puede ver como placer. Tu cuerpo lo necesita, esa droga. Y en personas que tienen situaciones normalmente de éxito, cuando hay una situación de oportunidad, la respuesta o el resultado es la acción. Toman acción. También, cuando hay trabajo duro, sienten motivación. Y el scroll es simplemente una recompensa, un momento del día. Aquí, la diferencia que hay entre estas personas es el comportamiento que han aprendido en estas diferentes situaciones. El comportamiento en la situación de oportunidad, cuando se tiende a fracasar, el comportamiento es un resumen de oportunidad asociada a miedo. Sin embargo, el comportamiento aprendido en situaciones de éxito es un enlace entre oportunidad y tomar acción. El comportamiento, por lo tanto, es un aprendizaje. Nosotros aprendemos a comportarnos así ante diferentes situaciones. Nos comportamos ante el trabajo duro, o con estrés, o con motivación. Y ese aprendizaje del comportamiento viene por infinidad de variables, que no merecería la pena decir más que lo que hemos visto o lo que nos han enseñado, ¿vale? Si hemos nacido con una crianza en la que el trabajo duro nos lo evitaban, ahora el trabajo duro va a causar estrés. Si en nuestra crianza el trabajo duro se nos ha hecho ver como motivación, pues ahora ese trabajo duro nos va a provocar motivación. Pero hay muchísimos más factores, porque también hay padres que enseñan que el trabajo duro hay que verlo con motivación, pero sin embargo se produce el otro aprendizaje del fracaso, que es trabajo duro, estrés. ¿Por qué? Porque interfieren una gran cantidad de variables, no solamente la crianza de los padres. Por otro lado, nos vamos a la tercera columna, y en esta tercera columna es el paso de cómo pasamos del fracaso al éxito. Bien, en primer lugar,
podemos leer cómo después de la situación o estímulo, después de esta situación de oportunidad, de trabajo, de scroll, decimos que hay que emular el comportamiento o respuesta exitosa, ¿vale? Es decir, cuando tengamos una oportunidad de algo, nosotros hemos aprendido que cuando viene una oportunidad nos viene miedo. ¿Cómo se cambia eso? Pues cuando haya oportunidad hay que actuar. Lo malo aquí es que cuando actuemos, como ese miedo está tan aprendido, tan interiorizado, ese miedo también va a seguir. Aquí, ¿cuál es la clave del éxito? Mantenernos en acción, ¿vale? Y una vez que hemos conseguido cambiar la respuesta de miedo por la de acción, aunque el miedo siga presente, cuando eso ocurra, lo que debemos de hacer es repetirlo, ¿vale? Repetirlo, como tenemos aquí, repetir 10.000 veces. Bueno, es un número, no hay una estadística. Esto básicamente es hábito. El hábito se dice que 21 días, pero bueno, todos sabemos que en la pandemia hay mucha gente que hizo ejercicio en su casa durante meses y luego lo dejó. Por lo tanto, hay que repetirlo. Sin más, hay que repetirlo. Y quizás sea una situación parecida a otro tipo de enfermedades en los que no se debe de recaer, ¿vale? Hay que tomarlo, he puesto 10.000 veces porque es mucho. Y eso hay que tomarlo como una acción de compromiso. Entonces, una vez que nosotros ante una situación, oportunidad, cambiamos la respuesta, miedo por acción, y lo repetimos tantas veces como se pueda, cuando llegue una situación de fracaso, porque tengas una oportunidad y actúes lo vas a conseguir. Cuando tengas una situación de fracaso, lo que debes de hacer es premiarte. Como vemos en este segundo punto, cuando se obtenga un resultado o respuesta no deseada, hay que premiar. ¿Por qué? Porque la gente que entra en modo acción, esa gente que tiende al éxito personal, esa gente normalmente ha aprendido que el fracaso no es un castigo, que el fracaso es un paso más. Entonces, para realizar ese aprendizaje, lo que debemos de tener en cuenta es que cuando fracasemos, después de hacer un trabajo duro, tenemos que premiarnos. ¿Por qué? Porque no ha sido nuestra culpa, simplemente ha sido un paso más necesario. Hago hincapié en esto. La gente que tiene un comportamiento exitoso no han aprendido a autofustigarse después de un fracaso. Todo lo contrario. Han aprendido que no ocurre nada, que simplemente hemos trabajado duro y no se ha conseguido y nos premiamos para asociar una sensación positiva a ese fracaso. Y esa sensación positiva nos permite seguir en ese mantenimiento de la acción, ¿vale? Entonces, por resumir, el comportamiento se resume en una asociación entre una situación y un resultado. Pasamos a las conclusiones. El comportamiento puede resumirse en eso, en una asociación entre situaciones y respuestas. Estas respuestas a las situaciones, como podemos aquí, pueden cambiarse, ¿vale? Pueden cambiarse o reaprenderse. El objetivo aquí es cambiar esas respuestas de miedo por respuestas como la acción
y la curiosidad. Ya hemos dicho cómo. Tenemos una situación que nos da miedo, actuamos aunque tengamos miedo. Y nos mantenemos ahí en esa actuación. Y lo repetimos miles de veces. Y cuando fracasemos, nos premiamos para ver el fracaso como un paso más y no como algo estresante. Y en el paso número 3, para hacer esos cambios duraderos hace falta, como hemos dicho, un gran compromiso y una gran repetición. Pues hasta aquí la clase de hoy sobre el comportamiento y asociaciones de situación-respuesta que se pueden cambiar y tú también puedes hacerlo. Si tienes alguna duda, contacta conmigo.